Ok, hello, bienvenidos. Bienvenida Andrea a Drama is My Career. Bueno, nada, Andrea es mi hermana, mi cuñada, la esposa de mi hermano y una de mis mejores amigas. Y hoy queremos hacer un review de todos los conciertos a los que fuimos en el 2022. Hace tiempo que estoy diciendo que quiero ser más consecuente hablando y compartiendo mi experiencia sobre los conciertos a los que voy. Y cuando me senté a hacer la lista de los que fui el año pasado, me di cuenta que más del 90% de los conciertos a los que fui con Andrea. Entonces ahí fue como cuando vine a proponerle la idea como que Andrea, siéntate conmigo para que hagamos este video porque pues tú estuviste conmigo en prácticamente todos y podemos conversar. Honestamente me impresionó muchísimo saber que la mayoría de los que había ido, yo también había ido. Fue como, Sí, huevo, cierto, si fuimos juntas. Entonces, vamos a hacer esto, la dinámica que vamos a usar es que vamos a ratear cada concierto bajo tres aspectos. El primero es como la producción del evento, tipo desde seguridad, desde organización, desde puntualidad, el venue, comodidad, opciones de comida, en general, como que todo lo que es producción y así, ¿no? Lo segundo que queremos ratear es como la parte musical, que va desde la banda, de los músicos que acompañaron al artista a ser un artista solista, y también más como hacia el lado de el dominio del público del artista, la puesta en escena, exacto, como que cómo manejaba al público, cómo mantenía la energía, cómo interactuaba, etcétera. Y lo último que queremos ratear, que de hecho siento que casi nadie habla de esto, pero que para mí de hecho ha sido como de las cosas que más me ha impactado cuando yo he pasado como de los cambios de que he ido a muchísimos conciertos de música clásica y muy pocos conciertos de música popular del resto de los géneros de los que vamos a hablar hoy. Los públicos son completamente distintos e incluso puede ser el mismo artista, pero en un sitio o en otro igual cambia el público. Y de hecho estábamos conversando de que el público es determinante para tu experiencia, o sea, qué tan bien o qué tan mal la pasaste como audiencia también interviene cómo se comportó la gente alrededor tuyo. Entonces sentimos que era súper interesante hablar sobre eso. Entonces bueno, eso es lo tercero que vamos a ratear. So, empezamos. Ok, el primer concierto al que fuimos el año pasado es el Van famoso... en orden cronológico, por cierto. Exacto, vamos a ir en orden cronológico. El primer concierto que fuimos el año pasado, que fue en abril, fue el Festival de la Playita, en el que se presentaron 4 artistas que fueron Lagos, Los Mesoneros, Andrés Lazo y Danny Ocean. Y bueno, estamos pensando en que como, aunque cada uno le vamos a dar un rating distinto a cada uno en cuanto a lo musical y en cuanto al público, porque todos tuvieron públicos distintos, pero uno solo a la producción del evento, porque sí fue la misma para todo. Entonces, Con respecto a la producción del evento, si tuviera que decir de 0 a 5, yo pondría un 4. Me gustó muchísimo, siento que hubo mucha organización. Cuando estabas entrando, la forma en la que te guiaban para el estacionamiento, incluso el recibimiento, cuando te registraban la cartera, fueron bastante respetuosos. Es que hay lugares en los que no lo exacto, son. sí. Y muchos artistas, obviamente esas son cosas que no necesariamente ellos pueden controlar o elegir o así, pero de verdad eso puede hacer la diferencia en tu experiencia de usuario, cómo Es que fueron los apenas seguridad estás o no. entrando también, eso puede determinar cuál va a ser tu Mood por el resto postura. del día. Sí. Pero lo que queríamos decir de esa parte es que aunque fueron muy organizados y muy respetuosos, hay veces que las empresas de seguridad pueden ser extra más eficientes de lo que necesitamos que sean, ¿sabes? Eficiencia innecesaria. Exacto, y eso fue algo que también pasó en la playita, y estábamos contando que hubo momentos, por ejemplo, en los que yo, que llegué más temprano, como que no me habían dado una pulserita que necesitaba para poder estar adentro, y la gente de seguridad fue tan agresiva que me sacaron así del sitio súper feo, casi que con las manos arriba y todo, y fueron como que demasiado agresivos. Habrá uno que otro fan que se invente un cuento así y diga, no, estoy esperando no sé qué tal no, cosa, pero güey, no era solamente con los fans. Yo también estaba contándote que eran tan intensos que hubo una de las artistas que se montó a cantar, que fue Elena Rose, y como que Elena, cuando se bajó y estaba pasando para detrás del camerino, como que, ¿sabes? Se estaba bajando del escenario y no tenía el carnet o las pulseritas, lo que sea que necesitaba para pasar. Bueno, no la querían dejar pasar a su camerino. O sea, literalmente la jeva se acababa de bajar del escenario y no la querían dejar pasar para sí, ve, su eso no tiene sentido. Era innecesario, lo que decimos, innecesariamente eficiente. Y entonces todo era bajo como que la frase de solo estoy haciendo mi trabajo, solo estoy haciendo mi trabajo. Exacto, bajo esa premisa, pero no. No.
Bueno. Solamente por eso tiene 4, porque del resto habían varias opciones de comida, habían como 3 food trucks distintos y estos bares móviles en los que te sirven también tragos, etcétera. Súper. Ya aquí vamos al siguiente punto entonces. Ajá, bueno, entonces el siguiente punto musical. Yo los voy a decir todos de una vez. Adelante. Y de hecho, mi opinión está diciendo que puede ser controversial porque, aunque siento que claramente yo soy fan de todos los artistas a los que fui a ver, si no fuese fan no los habría ido a ver, entonces posiblemente mi opinión esté, ¿saben?, sesgada. Pero es curioso porque de hecho en esta presentación el que más me gustó musicalmente y el que siento que mejor puesta en escena tenía era el que menos yo era fan. Entonces yo los pondría fan. De peor a mejor Lagos, Okay. después Los Mesoneros, después Lazo, Okay. y de mejor pondría a Danny Ocean. Yo siento que los mejores fueron Lazo y Danny Ocean. No sé si tenga que ver con... Concuerdo mucho contigo, no sé si tiene que ver con tema de experiencia o... Iba a decir justo lo mismo, me imagino que la puesta en escena o la interacción y el manejo del dominio del público no debe ser algo nada fácil. Pero a mí me pareció, o sea, de hecho me impresionó demasiado la puesta en escena y el dominio del público de Danny Ocean. Ya va, y la de Lazo también. Bueno, es que Andrés es como un stand-up comedian, o sea... era como un stand-up comedy con conciertos. Fue como que tal pagué cual. para las dos cosas. ¡Wow! 100%, y de verdad está demasiado pendiente y conectado Sí. con el público. Era demasiado como impressive. Eso también me gustó demasiado. Y además siento que musicalmente también eran como los que estaban como más tight. Más consolidados. consolidados. Sí, sonaba Incluso demasiado bien y musicalmente siento que era el sonido de Danny Ocean en vivo yo no creí que iba a ser Era- tan yo bueno. tampoco. Su voz, todo. Yo estaba así O como sea, que estaba exacto, el embelesada. Es mi sonido artista favorito musical. de todos los que fuimos a ver, es mi artista favorito. Y no esperaba salir tan... Sí, Sorprendida, de no, verdad. de verdad, impresionante. Estaba como... Impresionante. Wow. Era la banda de Danny Ocean era demasiado buena y sobre todo además dado el hecho de que cantaron demasiadas canciones del primer disco que es 58+1 y bueno, ese es un disco que Danny hizo en sus early stages de músico y Pero que también con las que más pegó, pues. bueno, pero no pegó por lo musical, pues pegó por otras cosas. Claro. Y la diferencia de en vivo es que, o sea, todo es milimétrico, súper afinado, súper increíble, o sea, demasiado superior musicalmente versus el álbum. Podías escuchar cada Babylon Girl justo donde va. Hay una canción de 54+8 que se llama Cuando me acerco a ti, que es mi canción favorita de 58+1. 54+8, ¿qué es 54+8? Eso no existe, Dios mío. 58+1. Cuando me acerco a ti es mi canción favorita y esa canción no tiene métrica. O sea, les digo que no tiene pulso en la grabación del disco. Y en persona era perfectamente a ritmo, todo caía en el sitio en el que tenía que caer. Te lo juro que yo estaba así. No lo podía creer. Yo musicalmente les doy a Lagos, les doy un 2.5. A los Mesoneros, o sea, siento que eso no fue su 5. Siento que todavía necesito verlos en su 5. A los Mesoneros les doy un 3. También siento que eso para nada fue su 5. O sea, far from it. A Andrés siento que le doy un 4. Siento que todavía lo podría ver mejor. Y a Danny Ocean le doy un 5. Y a sus públicos también siento que fueron en ese orden. Antes de que pasemos al público, tengo que hablar el tema de la puntualidad. Todos se presentaron justo al momento en que tenían que presentarse. Danny Ocean creo que demoró como media hora o una hora en aparecer. Hora y media, güey. Los breaks entre artista y artista Ajá, eran de porque 20 había- minutos. Exactamente. Y el de él fue hora y media, esperamos. Porque el concierto terminó a las 2 de la mañana y él salió como a las 12 o algo así. También fue el setlist más largo. Pero también fue la hora en la que ya de verdad estaba lleno 100% el lugar. La gente un llegó. saxofonista, creo, recuerdo. Ajá, Tenía un salió un saxofonista. saxofonista en Me Rehuso, creo. Que no existe en ninguna presentación, en Quedó ninguna buenísimo. grabación. Increíble, o sea, increíble la puesta en escena. Y la banda Danny Ocean, 5 de 5. Que de hecho, ahora sí creo que podemos ir directamente al público por el... Ajá, bueno, a los públicos yo los pongo en el mismo orden. Cierto que el peor público fue el de Lagos, porque Ay, como yo los también. pusieron de primeros. Y ¿qué pasa? Que en Florida en esa fecha, las 6 de la tarde está el pleno sol y es como si fueran las 2 del mediodía.
y realmente no había llegado ni la mitad de la cuarta parte de la cantidad de personas de la cantidad de había en gente el que iba a venue. llegar, y obviamente cuando viste el de Dani, pues no cabía un alma ya. Entonces siento que, pero realmente en general no siento que se portó mal nadie, no siento que hubo gente borracha No, de hecho eso es lo que quería comentar. ¿Tú esperas, o yo lo que esperaba, era ver personas más contemporáneas con mi edad de repente, o entre 10 y... Ponte un rango de 18 a 30 años, personas que iban a ver nada más el concierto. Vi señoras de 50, de 60, sí. se la estaban vacilando, la estaban disfrutando Eran demasiado mamás, pero demasiado sí. mamás, como que, oh sí, vamos, wow. Muy bonito. Otra cosa, sentí que estaban las gaitas de un colegio. Eso es lo que iba a decir, como que También. en general el público era demasiado coca tan blanca, era demasiado cifrinos de Caracas y tal, porque bueno, ese es el público de los 4 artistas que se presentaron en su mayoría, pero eso hizo que fuera bastante festivalera la situación, pero no festivalero tirando a lo piedra, sino festivalero tirando a lo cifrino. O sea, eran outfits chéveres, maquillajes chéveres, gente respetuosa. Sí, la gente se portó muy bien. Sí, o sea, había espacio. Había donde sentarse y todo, que eso en la parte del venue. En la grama, exacto. No habían mesas, pero había un área de grama, la gente estaba sentada, comiendo, de verdad, Nice. bien chévere. Entonces, a los públicos en general, Les daría un 5. yo también les daría un 5, honestamente. Aunque llegaron muy tarde, les daría un 5 de todas maneras, para cómo se comportaron. Eso, vamos al siguiente. Ay, Dios mío. Vamos de posiblemente el segundo mejor a definitivamente el peor de todo el año. Sí, de verdad. Ok, esta es la peor experiencia Yo he de tenido concierto malas que he tenido. experiencias y esa fue la primera mala que he tenido. Ok, fuimos a ver Era una presentación de 3 artistas también, pero esta vez era en un auditorio, no era un festival abierto. No, esto era una sala de conciertos en las que compramos asientos numerados y no eran tickets baratos. Era un teatro acústicamente controlado. De hecho, el sistema de sonido era muy bueno. Y, ¿saben? Tarima, o sea, todo estaba puesto para que fuese 5 Incluso de las 5. partes de afuera tenían comida, si quieres comer Todo y comprabas estaba afuera, puesto para que pues, fuera 5 de 5. Pero ¿qué artistas se presentaron? Se presentaron Guaco, Los Adolescentes y La Billo Caracas Boy. Ciertamente es una música como que dirías que el público iba a ser más mayor. Pero yo pienso que Guaco, toda la gente que conozco que escucha Guaco es gente de mi edad, no es gente mayor que yo. Entonces, nosotros éramos las únicas que teníamos, yo diría que menos de 40 años por lo menos. Del resto era mucha gente de la tercera Ojo, edad. y no hay nada malo con eso. En todo caso es cómo se comportó el público. Exacto. Y lo que me lleva al primer punto, que es la producción del evento. Todo mal. O sea, cuando les digo menos 10 de menos 10, o sea, la peor Yo experiencia. sentí que estábamos en un reality show y que en Te algún lo momento nos juro. iban a decir, esto es Es mentira, chiste. es echando broma. Nada Y yo, está pasando. "Guau, qué bien". Pero todo estaba pasando en serio. O sea, nosotros estábamos tan impresionadas. Miren, para empezar, cuando entramos estaba todo oscuro y no avisaron. ¿Sabes que cuando dicen como que va a empezar el concierto en 5 minutos, puedes ir entrando a tu asiento? No. De repente nos enteramos que había empezado el concierto porque empezamos a escuchar la música de la primera banda que se montó a tocar. Y nosotros dije, ¿qué? ¿Ya están tocando? Que de Entonces, hecho el orden fueron Los Adolescentes primero, después Billo Caracas Boy y después y luego Guaco. Guaco. Exacto, correcto, fue al revés. Sí, Michelle y yo estábamos afuera comiendo porque tenían la comida y porque sonó la música fue que nos enteramos que el concierto había empezado. Entonces entramos y todo estaba oscuro y uno no podía ver los asientos, no había ninguna como staff sentándote, y lo que hizo que durante todo el concierto, porque resulta que nunca cerraron las puertas del venue, y si la primera banda tocó 40 minutos y hubo un 10 minutos y 40 minutos y 10 minutos y 40 minutos, o sea, las 3 horas de concierto estaban las puertas abiertas y seguía llegando la gente en un auditorio en el que obviamente si hay alguien parado, tú sentado, no ves, y que si hay alguien pasando, tú sentado o tú desde tu puesto, no ves. Y entonces la gente, no había nadie ayudándolos a sentarse, y entonces la gente con las linternas del celular prendidas no dejaban ver, o sea, se quedaban parados media hora en las escaleras, por ejemplo. O sea, toda la organización era un absoluto, era tan desastre que cuando finalmente se montó Guaco a cantar, la gente se paró y empezó a montarse como en la tarima. Sí, cierto. Y era un desastre, porque entonces parece que hubo una locura con el tiempo que tenía cada banda para presentarse. Pero parecía como un chiste, porque de repente salía un montón de sonidistas y les decían como A que bajar al artista que se estaba...
In the meantime, simultáneamente que ellos estaban cantando y tocando, habían sonidistas diciéndoles que se bajaran. O sea, todo mal, aquí quiero opinar, todo mal de parte y parte. Primero, si tú eres un artista y te dieron un tiempo para presentarte, tienes que respetar el tiempo de los siguientes artistas que van a venir después de ti. Entonces, respeta tu tiempo. Pero por otro lado, tienes al staff que, ok, el artista no está siguiendo su tiempo, pero viene el staff a bajarte mientras estás tocando. Y a decirte, ya, cortamos, ya, bájense. O sea, eso es de locos. Yo nunca, jamás en mi vida había presenciado un evento en el que eso sucediera. Y pasó con los tres. Con los tres los bajaron del... Era demasiado what the heck. Y además, entonces pasamos a la parte musical, que fue peor todavía, porque ya toda la organización y la producción del evento estaba 0 de 0. Se los digo que 0 de 0. Resulta que el volumen estaba un poco alto para la primera presentación, pero entre banda y banda hacían este receso y ponían como reggaetón mientras se bajaba un artista y se montaba el otro. Bueno, resulta que entre los primeros artistas y los segundos hubo un sonidista que se sentó encima de uno de los cositos o no sé qué le pasó y literalmente pasó la música, supongamos que estaba en un 50% del volumen y lo puso un 100% del volumen. Era tan duro y duró como unos 4 minutos se sintieron como 37 minutos. O sea, se tardó demasiado en corregir el error y era demasiado duro el volumen. Y cuando por fin lo bajó, no lo bajó otra vez a su 50%, sino que lo dejó como en un 75%. Y ese volumen quedó tan duro, o sea, quedó igual para el siguiente artista que se montó, es decir, la Billo Caracas Boys. Era tan fuerte el volumen que Andrea y yo nos tuvimos que salir del sitio y escuchar la broma desde afuera porque a mí me dolía la cabeza. De verdad turdía. Yo sentía que me iban a empezar a doler los oídos. O sea, yo de verdad estaba muy grave. Y a pesar de que eran músicos excepcionales, la banda de Los Billos fue asombrosa. No la podía disfrutar. Todos estaban sentados y los instrumentos y yo, wow, qué bello, qué hermoso. No puedes disfrutar absolutamente nada. Y ni siquiera para Guaco, que fueron los siguientes a Los Billos, la primera parte fue con ese volumen, igual que también estaba aturdiendo, y que la banda principal, la que yo iba a ver, era Guaco, no haberlo podido disfrutar fue muy decepcionante. Entonces, entre ese problema del sonido que nunca lo corrigieron, era innecesariamente, de verdad, era horrible. Les digo, nosotros nos salimos del sitio, nos salimos y esperamos afuera y escuchábamos las canciones como si estuviésemos adentro, desde afuera, con puerta cerrada y todo, imagínense. Y la organización yo le daría a todo el concierto 0 de 0. Y al público, Dios mío, o sea, la gente sacaba el celular y grababa con la luz prendida, la gente no se sentaba, se quedaba parada en las escaleras, la gente se quería montar en la tarima y les pasaba su celular, pero no es que una persona le pasó un celular al artista, no, eran como que 37 personas. Vamos a montarnos contigo ahí. Pasaban por enfrente, o sea, este es el escenario, todo esto es el público porque es un auditorio que tenía las gradas así. Abajo. O sea, tenía las gradas así inclinadas. La gente entraba por aquí abajo. Mientras ya el concierto, el segundo artista, o sea, ya el concierto tenía más de 1 hora y media de haber empezado, pasaban así saludando a los artistas. Era como que tú, si estás llegando tarde, entras en silencio, vas, te sientas y disfrutas tu concierto desde tu sitio. Que algo que iba a decir es que si hubieses estado en otro escenario o en un venue parecido de la playita, eso no importa. Exacto. Pero si estás en un teatro con puertas cerradas, todo está oscuro, tienes asientos enumerados. Y, oye, tienes que tener cuidado donde caminas porque te puedes una matada porque estás caminando en unas escalerotas súper empinadas. Sin luz. De verdad que el público le doy 0 de 0. A la música también le doy 0 de 0 porque las bandas además se prestaron para ese desastre. A la producción del evento le doy menos 300,000 de 0. O sea, no vuelvo a ir a un evento producido por esa gente. Y lo que más rabia me da es que todo estaba puesto para que fuera un concierto increíble. O sea, tú sabes lo difícil que es reunirlos a todos. No solamente reunirlos a todos, que los tengas en un auditorio, que tenga un buen sistema de sonido, que no sea un restaurante, que no sea un sitio con meseras, que no sea un sitio donde no ves porque está todo plano. No, era un sitio inclinado, había sonido, era asiento numerado. O sea, era todo para que se pudiese disfrutar la música de los artistas. Y no disfruté nada. Yo me quería ir toda la noche. Y que podrían pensar, están siendo un poco duras porque de seguro los artistas no estaban pendientes de eso. No, los artistas se prestaron para lanzarse puntas entre ellos mismos. Sí. Y lanzando puntas, bueno, pero es que aquí viene el siguiente artista que se va a montar y bueno, como ustedes lo quieren más a ellos. ¿What? O sea, parecía un
un chiste como de Radio Rochela, pero era en serio. O sea, parecía una parodia, pero no era chiste. Era en serio. O sea, era muy confuso. Michelle durante todo el concierto me decía, esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira. Esto no pasa, le decía Nos yo. fuimos y... No era mentira, era de verdad. 0 de 0, amigos. Sí, horrible. Bueno, la siguiente parte de este video la vamos a hacer en otro video separado. So, I see you in the next one.